Bueno, Pipe, pues el objetivo es que dialoguemos sobre el diálogo, ¿cierto? Es como de la importancia del diálogo desde varios puntos, ¿cierto? Considero que uno de las partes principales es el diálogo personal. ¿Vos cómo vís el diálogo personal? ¿Cómo lo sentís? ¿Qué pensás sobre el diálogo personal? Mauro, hablando de ese tema del diálogo, creo que, pues yo inclusive siempre me río un poco conmigo mismo porque literal tiendo a hacer esa situación interna de como que dos yo estuvieran hablando, ¿cierto? O sea, un yo Ajá. diciéndole al otro por qué lo hiciste así o por qué no haces esto y el otro responde, pero es que a mí no me da por ahí o yo no soy capaz y etcétera. Tiendo mucho a utilizar ese tipo de metáforas mentales, por llamarlo de alguna manera. Lo cual Ajá, tiene, total. pues en mi opinión, su parte buena y su parte mala, ¿cierto? Pues porque es interesante enfrentarse con uno mismo, pues así como te lo estoy describiendo. Pero también hay momentos donde eso genera ciertos bloqueos, o sea, tampoco voy a decir que es la manera perfecta de dialogar internamente, ¿cierto? Porque es completamente normal que hayan callejones sin salida en esa conversación. Pero el diálogo Me personal hiciste. es una aventura muy bacana, Mauro, pues realmente es un arte que yo creo que a veces Ujú. se nos olvida un poco, ¿cierto? Pues porque hace parte fundamental de la estructura, pero así lo vivo yo, no sé. ¿Cómo lo vivís vos? Contame. Pues mira que cuando estabas hablando me hiciste acordar, pues como que sí, como que fueran dos yo o dos personas como que hablando y me acordé de esa serie o de esa novela de hace mucho tiempo que era como un diablito y un angelito. Tentaciones se llamaba. Total, que esa tentación sí era de María. Era literal la Eh, tentación lo que va. muy Y uno todo pelado femenina. ahí viendo, ¿cierto? Sí, y el angelito sí, pues el señor, pues así como escuálido un poco. Pero es eso, pues como que, y a mí me pasa también, pues real, pues y a veces es una confrontación difícil, pues como que eh, le dicen a uno como que haga esto y viene la otra voz y dice, pero ¿por qué lo vas a hacer? No, es que mira que lo puedes hacer por el otro lado. Y es una confrontación que algunas partes también lo llaman como que el lenguaje del amor, pues como que el primero que sale es como la intuición, el corazón que es el primero que habla, y después lo que sale es la razón o el cerebro. Entonces como que a veces por muchos memes aparece la pelea entre el corazón y el cerebro. Entonces sí, yo lo vivo de una manera pues también como de últimamente como que escuchando lo primero que se me viene es hacerlo, como del impulso también o esa intuición O que a sea, veces es muy... como más racional, ve, perdón, como más emocional, lo que podría definirse como más emocional. Sí, sí, porque a veces por mi experiencia sí ha estado muy metida la parte racional, es como que pensaba 5 o 10 veces antes de hacer algo y es lo que el dicho también dice que el análisis da parálisis, ¿cierto? Porque uno buscando tanto análisis y se queda quieto y no hace nada. Sí, tenés razón, yo tengo hay una historia con eso, Mauro, justamente, y es que normalmente tiendo a utilizar los extremos, o sea, cuando quiero ser emocional, soy más bien loco, o sea, no pienso. Ajá. Por ejemplo, no sé, cuando Jennifer apareció en mi vida, mi esposa, a las 2 semanas yo ya estaba seguro de que ella era, pero racionalmente cero, o sea, racionalmente no tenía ni idea. Pero había por Aparece la allá esa emoción. sensación emocional que decía, no, yo, mejor dicho, aquí caigo y me levanto. Y obviamente después cuando lo analizas racionalmente dices, fue puta, o sea, hubieron muchos aprendizajes, nosotros nos fuimos a vivir juntos a los 3 meses de empezar esa relación, todo muy loco, muy, por decirlo así, maduro. O acelerado, Pero como se dice también. sí, pero también tengo historias donde el sobreanálisis me hizo perder oportunidades o donde el sobreanálisis no me permitió disfrutar del normal, de las cosas de la vida que a veces no hay que pensar tanto, ¿cierto? Entonces, bacano ese análisis porque me parece un equilibrio difícil de encontrar y yo creo que todo el mundo lo vive, o sea, todo el mundo siente y cuando siente a la vez piensa y cuando piensa dice
y si me dejo llevar por lo que siento y etcétera. Yo creo que es una disyuntiva que tenemos todo el tiempo los seres humanos. Sí, total, y es como el miedo, ¿cierto? Yo a veces lo siento, es como que ese miedo del qué va a pasar, qué dirán, que pues si yo hago esto, qué va a pensar las otras personas. Y es algo parte de la sociedad, pues porque es que nosotros somos sociales, pues. Pero también cuando hablabas pues como de la emocionalidad o con las otras personas, me acuerdo una anécdota que estaba en un evento social y había una niña hermosa, pues muy hermosa, y era una mirada y mirada, o sea, más de una hora mirándonos. Y yo como que mi adentro era decir, pues vaya, pues si la está mirando, vaya que es para usted, pues vaya, háblele. Y era el Claro, miedo, como que una parálisis y no, es solamente quédese contemplando y no. Entonces ahí donde a mí me generó tanto análisis, si iba o no iba, me generó parálisis y ya se acabó la ceremonia social y ya pico y chao, no la volví a ver. Y yo, pues entonces, ¿qué va a pasar? Como un miedo del qué va a pensar la otra persona, me va a sentir rechazado, me va a sentir menos, Mauro, y no el dijiste, "Ve, me miedo. voy a tomar dos aguardienticos a ver si de pronto se me suelta el cerebro". Esa no fallaba, pues por lo menos a mí no me fallaba. Lo va a tener en cuenta, la tengo en cuenta cuando esté ahí. Bueno, para adentro, para lo que es. No, en ese tiempo no hubo esa parte de del aguardientico, del iniciador. Pero mira que ahí se abre otro tema, porque claramente, o sea, mira, está relacionando pues, la capacidad y la decisión de diálogo, de entablar una conversación, con el miedo y con los desinhibidores sociales, por llamarlo así. O sea, literal, pues yo recuerdo esa época, obviamente un poquito de locura, de rumba y de todo eso. Y uno es prácticamente otro ser humano después de cierto grado de alcoholemia en la sangre. Y pues, en términos de desinhibición, en términos de un montón de cosas, pues obviamente a veces con historias tesas y delicadas, pero eso es, pues yo no sé, para el análisis muy interesante ver lo que eso generaba. Pues yo hoy no, prácticamente no tomo, pero lo hice muchas veces pues y tomaba normalmente con cierta frecuencia. Y literal era como una sensación pues a mí, porque yo sé que eso reacciona diferente en todos los seres humanos, de bueno, hacia qué hay para hacer. Miedo, ¿quién dijo miedo? O sea, había muy poco miedo normalmente en esas sensaciones Se, se de suelta el desinhibición. poder, pues como que el poder ya empieza a cogerlo y hago lo que quiero hacer y ya. Sí, y no hay filtros, no hay nada, o sea, todo sucede como tenga que suceder. Eso, como te digo, eso no es del todo bueno, pues claramente, porque hay dificultades, pero nada, pues con eso también se generan muchas historias. Hablando inclusive de ese tema del diálogo, Mauro, pasando por ejemplo, eso, inclusive ahí también hay diálogos personales. Yo recuerdo haber estado tomando y entrar al baño a orinar, por ejemplo, y luego lavándome las manos, mirándome en el espejo como, hey, ¿cómo estás? Bien, no, estamos bien, todavía aguantamos. Hágale que todavía queda noche. Sí, en esas discotecas En hubo esas mucho discotecas, ese diálogo. Sí. espejo es un diálogo personal para uno saber en qué estado se encuentra. Pero también en, en- Sí. en temas de diálogos con otras personas, ahí también se abre un mundo. Siempre me ha parecido muy teso, Mauro, ese tema de la comunicación. Cuando cuando hay que definir tonos, cuando lo que, lo que tan socialmente hablamos de que, hey, es que me dijiste esto que es normal, pero me lo dijiste en un tono muy maluco. El Eh, tonito que el llamamos. tonito que llamamos. Entonces, Sí. eso, mi esposa, por ejemplo, es concreta, ahora habla directo. Yo soy adornador de lo que digo. Entonces yo al principio siempre creía que me estaba regañando, que me estaba hablando maluco, hasta que uno termina por conocer, porque el irrespeto y el tono tienen dos líneas muy distintas. O sea, el tono puede, el tono se convierte en irrespeto, pero cuando utiliza cierta calidad de palabras. Pero yo no sé, Mauro, el diálogo
pues por eso me parece un tema súper para iniciar este podcast, porque en serio es un tema súper amplio, es un tema lleno de aristas, lleno de cosas. Porque sí, es muy válido y es un buen tema para iniciar, Pipe, porque es lo que estamos haciendo. ¿Cierto? Lo que estamos haciendo nosotros dos es un diálogo. Es como de, hey, ¿qué pensás que compartís sin esa guerra de poder? Ayer estaba en terapia, una terapia muy bonita que empecé. Me hablan mucho de la guerra de poder. Es como que, pues, para pelear o para hacer una guerra tienen que haber dos bandos, ¿cierto? Mínimo dos bandos. Y si vos no querés pelear, pues no generes la pelea, no caigas en esa guerra de poder de que quién tiene más poder al gritar o quién tiene más poder para sentirse superior al otro. Entonces, y a veces con el tono queremos eso. De alguna manera consciente o inconsciente, pero se quiere como que tener el poder de, si yo hablo más fuerte o yo te grito, yo tengo poder sobre vos, me tenés que escuchar sea como sea. ¿Ya? Yo grito para que me escuches, si no, no. Entonces es como de, ¿y qué pasa también? Ahí es como que si el otro ya empieza a pelear, ¿yo cómo me voy a sentir? Yo tengo dos opciones de sentirme, como la víctima o no sentirme la víctima, como que aislarme. Pues esto es una guerra que no quiero participar. Entonces ya no soy la víctima y al no ser la víctima puedo estar como en un estado diferente. Pues como para que no lo llamemos pues como en ese sufismo de la paz, sino como que en un estado diferente al de la guerra. Interesante, interesante eso porque obviamente cuando uno empieza a hablar de estos temas, pues el cerebro empieza a recordar momentos donde uno actuó así o no, ¿cierto? Donde uno quiso equiparar las fuerzas de la discusión y dijo, es que yo también soy capaz de hablar duro, es que yo también soy capaz de gritar, es que yo también tengo un poder, supuestamente un poder pues reflejado en una forma o en un tono. Y también recordar las veces que uno decidió quedarse callado, que a veces es difícil, o sea, el ego es poderoso, ¿cierto? El ego tiene la capacidad de mover fibras y de mover en nuestros cerebros temas complicados. Pero nada, tenés toda la razón, o sea, es tener la capacidad de, en vez de ser generador, o no sé si generador, posiblemente muchas veces esas situaciones no las generes, pero termina siendo motivador de la discusión. Un Y cuando, multiplicador. exactamente, cuando hay un generador y un multiplicador, eso es la receta del caos, porque ahí pues digamos, la guerra no tiene cómo terminar. Entonces nada, ese Claro. es otro tema en las relaciones sociales muy teso y es cuando sientes que una persona te está irrespetando, te está tratando mal, cuando hay una discusión en la calle que uno ve que el señor del bus se baja con la cruceta y el del taxi con el machete. Ahí hay una guerra más de egos que de otra cosa. Seguramente los carros medio se tocaron y el daño material será insignificante. Pero está la guerra de quién tuvo la razón, de quién se le metió a quién, de quién es más hombre. Eso con lo que Eh, todavía vivimos referente en el caso de los hombres, a nuestra masculinidad y de cómo. que es un buen tema. Es un buen tema para que lo trabajemos y lo hablemos acá desde la masculinidad, que se está generando de una manera un poco más consciente. Y sabes que también pensándolo, Pipe, el diálogo tiene un contexto o un dialecto, por llamarlo también así un poco, es dependiendo con el que uno está hablando. Pues uno no habla de la misma manera con un amigo que con la pareja o con la familia. Pues uno a la mamá no le va a decir palabrotas, pues, hey. Mientras que a los amigos, hey, huevón, vamos pues tomamos. Es un contexto, es como que una parafernalia diferente. Uno se siente un poco más libre, o de pronto con un ego más subido. Es como que, no, yo con los amigos voy a hablar de vagina de chimba para arriba, ¿cierto? Pero no pues con la tía decirle, hey, no, mira esta chimba, pues, ¿cierto? Pero entonces ahí te hago una pregunta. Entonces es más libre el diálogo con amigos que con la familia. ¿O eso no es un Sí, diálogo libre? ¿O cómo se define qué es tener un diálogo libre? pues buena pregunta. Ahí me corchas un poco, pero yo considero que
uno con los amigos puede estar como más libre porque es que con los amigos es como que, hey, yo soy así, pues, si soy una gonorrea, pues si vos sos mis amigos porque estás decidiendo ser mi amigo y esta es mi decisión, ¿cierto? Y también pues uno quiere ser el amigo del otro. Con la familia es como que es, hey, aunque vos me conozcas desde hace mucho tiempo, yo te voy a tratar como de una manera, pues porque vamos a ser familia por siempre, ¿cierto? ¿O vos cómo lo ves ahí? No, es que está El súper tema. interesante y realmente nunca lo había Sí, analizado. O sea, yo ajá. no voy a llegar donde mi mamá y yo, ¿qué marica? Bien o no, o sea, ¿cómo va todo? Hay digamos, una estructura de comunicación que yo debo mantener con mi familia y realmente con mis amigos no. Es así, realmente con mis amigos no, y eso es extraño. Pues eso me hace redimensionar un poco como el tema de la amistad, ¿sabes? O sea, a uno le dicen mucho, la familia no se elige, los amigos sí, ¿cierto? Ajá. Y creo que puede tener relación, pues justamente yo elijo amigos con los que pueda sentir eso, pueda sentir esa libertad de expresión, pueda sentir esa libertad en términos de darme a conocer y darme como soy, y a lo mejor recibir lo mismo de las otras personas sin que eso genere ninguna clase de conflicto. Está claro que si yo tengo un amigo que, pues yo no sé, o sea, que todos los días diga, hey, ¿qué hubo, gonorrea, bien o no, mal parido? Pues yo le diré, a vos, ¿qué te pasa? Pero tampoco me parecerá como, hey, me estás ofendiendo. Pues yo supongo que no, ¿cierto? Pues si él decidió ser mi amigo y yo decidí ser el amigo de él, supongo que yo sé que es su forma, ¿cierto? No sé, muy interesante porque me lleva a pensar entonces que hay unas estructuras de lenguaje inclusive diferentes según a quien vayan dirigidas, así no sean temas laborales, pues que uno sí está acostumbrado en el trabajo a que su lenguaje tenga una estructura, ¿cierto? A que su lenguaje Sí. tenga unas características, pero hablando de esto me doy cuenta que no solo en el trabajo, realmente uno tiene estructuras de lenguaje según con quién y dónde. Sí, y coloco un ejemplo, pues, yo sé que vos sos padre, yo también. Uno como le habla a los hijos, ¿cierto? Ese Uno, diálogo con el exactamente. hijo es como que hey, no le va a decir a los hijos, pues, como todas esas palabras, pues, como grotescas, por decirlo así. Es como de, yo como quiero que él se comporte ante la sociedad, ante la familia, ante todos, pues, como ese grado de educación. Entonces, sí, uno como que aquí acompañándote en esa de redefiniciones, uno va construyendo o estructurando los diálogos o los contextos de acuerdo a la persona. Nah, Que hay, me dejaste pues pensando. Vamos a ver cómo le abro ahorita a mi esposa. uy, me contás cómo te va, qué decidiste, qué hiciste y cuál es el resultado. Mauro, y sabes que referente a ese tema justamente ayer, inclusive salió por Minuto 30 y hablaron varios, Teleantioquia habló del tema. El alcalde de Sabaneta, pues que es el municipio del que soy oriundo, eh, pues grabaron un video, él reunió a las personas del hospital de Sabaneta. El hospital de Sabaneta lleva muchos años en una crisis muy profunda. Sabaneta tiene un hospital pequeño, pues más bien Ajá. El Venancio, el ¿cierto? Venancio Díaz Díaz, más bien poco estructurado y etcétera. Y lo que cuenta el alcalde, pues ya te voy a contar cómo lo cuenta, pero lo que cuenta es que habían 5.000 millones de pesos, no, ya no recuerdo si es 5.000 o 4.000, 5.000 o 4.000 millones de pesos en cuentas por facturar a Sura y a Sabia Salud desde hace 2 años. O sea, la gente de facturación no estaba haciendo su trabajo correctamente. El hospital se está quebrando o mantiene en quiebra, por decirlo así, y habían 4.000 o 5.000 millones de pesos represados sin facturarse ni siquiera, o sea, sin generarle la factura de la CPS, lo cual es gravísimo. Y como que el Total. alcalde se dio cuenta de eso en una reunión con el presidente de Sura. O sea, casi que la peor situación posible. Yo reunido con Sura buscando alternativas y en medio de esa reunión me dice, no, es que usted no me ha facturado 1.500, no sé cuánto era la cifra pues de Sura específicamente, creo que eran 1.500. Entonces en el video del que te estaba hablando muestran que el alcalde reúne a todos los empleados del hospital y les pega una braviada, Mauro, pero o sea, sin mente, nada de política, nada de nada. O
sea, es que a ustedes no les duele este hospital, hay que meter el culo. O sea, no, putísimo, pues para no ponerte otra expresión. Que eso en el sector público no se ve mucho. No, O sea, no, no. yo he escuchado de historias, es como en empresas, pues, y a mí me ha tocado en empresas, es como que el gerente se emputó y ve, es que ustedes no sirven para nada. Claro, esa es justamente la reflexión, ¿no? Es un episodio extraño, además porque es en el sector público, porque estamos acostumbrados a los alcaldes hablando pues bien y buscaremos soluciones a los inconvenientes y etcétera, pero literal, o sea, emocionalmente estaba salido de la ropa, salido. Y, y ¿sabes qué? Te voy a decir la sensación que me genera como persona, me genera empatía, que es muy difícil que un político la genere. Yo no sé, podría ser un show mediático, podría ser que él quisiera que se viera así, yo no lo sé. Pero mi sensación cuando veo el video es de una persona, no de un político hablando, es una persona que tiene rabia. Y la rabia es un estado normal que todos tenemos en algún momento. Podríamos hablar si hay respeto o no, podríamos hablar si se cruzaron líneas, eso está claro. Pero me genera empatía porque en realidad es un man enojado con un problema que está teniendo su empresa, por llamarlo de alguna manera. Eh, Inclusive llega un momento donde una de las personas que está ahí se mete para una oficina y él le dice, la señora que entró ahí es la primera que se va, y la hace salir de la oficina y le pregunta, ¿usted es la primera que se va? Delante de todos los empleados. Ay, O sea, un tema así súper heavy, te invito a que lo veas, pues está rodando por ahí en todas partes. sí, Se llama Santiago Montoya, el alcalde de Sabaneta. el alcalde. Pero súper loco, o sea, es un video, dura 13 minutos el regaño, 13 minutos seguidos, dele y con los papeles. Imagina que es tanta la sensación de rabia que se le nota que él llega con los papeles pues en la mano de esa De facturación. la factura. Y al final de la charla, esos papeles están vueltos nada, o sea, están así en un rollo porque él no hizo sino coger los papeles, mostrar, sacar, él no sabía qué hacer. Entonces también me genera esa reflexión, o sea, yo soy amigo del diálogo orgánico, o sea, de que uno tiene sensaciones cuando habla y que no está mal expresarlas. Entiendo que o sea, hay un mínimo de respeto que hay que tener en las conversaciones, pero soy amigo del diálogo orgánico, o sea, soy amigo de que las palabras expresen las emociones, de que no se sea plano, de que una persona muchas veces tiene mucha rabia o una sensación de impotencia, etcétera, y necesariamente tiene que guardársela y tiene que hablar como si no le pasara nada. Entonces, cuando vi el video sentí empatía por él. Vuelvo y te digo, sin saber si hasta será mentira, un show, yo no sé. Pero sentí Muy buen empatía. ejercicio. Muy buen ejercicio y reflexión que haces, porque es que pasa mucho, nos pasa mucho a muchas personas. Y es que en el diálogo, por ver a la otra persona, no decimos lo que se siente. Y entonces ahí es donde, y me han enseñado también desde otras terapias, es ahí donde viene la enfermedad, pues que como que no se dice lo que se necesita hablar, entonces queda todo esto atrancado acá y ya después como que cómo lo va a decir, ¿cierto? Ya sale la enfermedad. Pero es muy buena reflexión y lo tendré presente porque hay veces que ahí vuelve a aparecer el miedo, no, yo no lo voy a decir porque el otro cómo se va a sentir, es que se sienta como se tiene que sentir, ya es decisión de él, es la responsabilidad de él, ¿cierto? Sí, Mauro, muy interesante. Estamos llegando al final de nuestro primer capítulo del podcast. Ahí adelanto una segunda parte y que me gustaría para que lo habláramos y es el diálogo basado en las historias, ¿cierto? Como que, a mí me gusta tanto los cuentos, o sea, vos cómo te parecen los cuentos, pero yo aprendo mucho en los cuentos y es una manera de un diálogo, porque es que es como que cómo nos van contando toda esa historia, toda esa narración, súper bacano ahí como para que lo dialoguemos. Completamente de acuerdo, es más, deberíamos hacer un podcast basado en eso, o sea, tipo storytelling de un tema que elijamos de nuestras vidas, es que las anécdotas tienen demasiado poder, entonces voy súper firme con eso. Listo. Pipe, muchas gracias, este primer podcast del diálogo. Eso. Súper bacano. Mauro, también muchas gracias a vos, hermano. Listo, nos estamos hablando por Seguimos acá en desde estas contacto. montañas. De Chao. una. Y yo aquí en estas cuatro paredes, vea. Chao, chao. Chao.